Sí, doctora, sí. Ya, vamos a esperar 5 minutos para empezar con, creo que son 100, ¿no? 100 alumnos, si no me equivoco. ¿Está Sí, el delegado, aproximadamente. por favor? Sí, doctora, soy yo el que le hablo. Ya, y el delegado está Edson, Sí. ¿sí? Edson Arias. Hola, mucho gusto, soy la doctora Sí, Cecilia Vera. Esperamos unos 3 minutos más para empezar. sí, doctora, está bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha claro? Sí, sí, ¿Se doctora, escucha está bien el bien. audio? Ya. A ver, vamos a esperar unos 3 minutos. Están recién 16 unidos. Ya, ahora para compartir tengo que compartir pantalla. Si me vas ayudando, por favor, Edson. Sí, doctora, yo le comunico, no se preocupe. A ver, creo que voy a esta flechita. Acá creo que voy. Ahí estamos bien. ¿Se ve la pantalla? No, doctora, aún no se visualiza nada. Ahora sí se ve. No se visualiza. A ver cómo hago. Ya se ve. Ya, entonces, ahora, ¿se ve esa presentación? ¿Se ve la presentación, Edson? Doctora, aún no ha puesto el PPT. Tiene que ir al PPT y ahí ya se proyecta automáticamente. Estoy, estoy, estoy ya con el PPT abierto. A ver qué, no Ya, sé qué doctora, estoy ahí haciendo sí, mal. sí se ve, sí se ve. ¿Ya se Sí, al ve? parecer es que Ah, ya, demora en sí, abrir. lo que pasa es que la señal está muy baja, por eso se demora un poco. ¿Ahí se ve? Ya, ahí sí se ve. Sí, Se ve la sí. presentación completa, ¿no? En pantalla completa. Ya. Entonces, ahorita que hora es, creo que ya hemos esperado lo suficiente. No puedo ver cuántos están conectados. ¿Me puedes decir cuántos están conectados ahorita? 25, Dora. Irán uniéndose a la clase. Bueno, me presento, yo soy la doctora Cecilia Vera Cornejo, soy médico asistente del Hospital María Auxiliadora y soy también docente universitaria desde hace más de 10 años de varias universidades y con la Universidad Ricardo Palma a la que pertenecen, estoy haciendo docencia desde el año pasado, ¿no? Bueno, hoy día me toca hablarles sobre lo que corresponde a enfermedades alérgicas de la piel, ¿no? ¿Estamos bien con el audio? Sí, doctora, sí se escucha bien. ¿Estamos bien con el audio? Ya. Entonces, cuando hablamos de problemas alérgicos, especialmente referidos a la piel, estamos hablando de varios tipos de procesos en los cuales hay de por medio una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad que se va a manifestar, que se va a explicar en realidad por alguna reacción de hipersensibilidad dentro de las que conocemos, dentro de la clasificación de Helly-Combs, ¿no? Esas son las reacciones de hipersensibilidad clásicas y las más conocidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de reacciones alérgicas a la piel, vamos a tener un sustrato de algunas de estas formas de reacciones de hipersensibilidad, ¿no?
ya sea la de tipo 1, la de tipo 4, o algunas complejas mixtas, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso, entonces, estas enfermedades alérgicas de la piel las he considerado en 4 tipos, las que son las dermatitis atópica, la dermatitis alérgica de contacto, la urticaria y la dermatitis fotoalérgica. Me voy a referir sobre todo a dermatitis atópica. Voy a hablarles sobre el mecanismo, la fisiopatología, la clínica e incluso el tratamiento en esta forma de enfermedad alérgica. Me voy a explayar bastante. Luego voy a seguir hablándoles de la dermatitis de contacto alérgica y la fotoalérgica. No voy a tocar en esta sesión urticaria porque sé que tienen un seminario sobre este tema, así que no lo voy a desarrollar. Antes de entrar a lo que son las dermatitis, que es gran parte de este tema de hoy día, tenemos que entender qué cosa es una dermatitis, ¿no? La dermatitis también el sinónimo es eczemas, ¿no? Indistintamente se puede utilizar el término de dermatitis y eczema, ¿no? Y esto se trata de un proceso inflamatorio dermoepidermal de diferente etiología, lo que clínicamente se caracteriza desde lesiones eritematosas, máculas eritematosas, pápulas eritematosas, podemos tener pápulo-vesículas eritematosas y lesiones exudativas en un primer estadio, y posteriormente puede aparecer descamación, papulocostras, hiperpigmentación y liquenificación. Entonces tiene un espectro clínico evidenciable con todas estas manifestaciones primarias y secundarias, y muchas de ellas acompañadas por prurito, ¿no? Y el mecanismo es el origen de estas dermatitis en realidad es muy amplio, ¿no? Hoy día vamos a referirnos simplemente a las que constituyen procesos de hipersensibilidad, o las que llamaríamos alérgicas, ¿no? Entonces, tenemos que saber, antes de comprender en realidad de estos temas, que estas dermatitis tienen varios estadios evolutivos, ¿no? El primer estadio, que es el estadio agudo, donde el eritema va a ser el signo cardinal. Hay muchas dermatitis cuya única manifestación es solamente eritema, ¿no? Y esto lo constatamos al hacer la digitopresión o vitropresión, y hay un empalidecimiento de la zona que estamos evaluando, ¿no? Y esto se debe a vasodilatación, ¿no? Podemos tener, además de eritema, pápulas eritematosas, generalmente son pequeñas. La mayoría de las dermatitis, las pápulas inflamatorias son pequeñas. Podemos tener una combinación de pápula y vesícula, y podemos llegar incluso hasta la formación de ampolla, ¿no? Cuando tenemos estas lesiones elevadas con contenido, puede evidenciarse la exudación, ¿no? Todos estos cambios, entonces, que vendrían a ser lesiones elementales primarias, la vamos a ver en la fase aguda, ¿no? Luego de esto, los síntomas en la evolución natural de todos estos procesos inflamatorios, eczematosos, vamos a ver esto, que va bajando el eritema y se va agregando la descamación y papulocostras como lesiones secundarias. Y en un estadio más tardío vamos a encontrar hiperpigmentación y liquenificación. En realidad, todos estos cambios van a ser comunes a casi todas las dermatitis, ¿no? Entonces, aquí para reconocer con todos estos cambios iniciales, lesiones elementales primarias, pápulas eritematosas, papulovesículas que tienden a agruparse y acompañadas de prurito, ¿no? Entonces, esto sería un eczema agudo que pasa posteriormente en días posteriores a un eczema subagudo y crónico, con otros cambios como los que estamos viendo acá, descamación y repigmentación, ¿no? Entonces, y a nivel histológico vamos a encontrar que estos cambios que estamos evidenciando clínicamente tienen un correlato histológico, y este correlato histológico es a nivel epidermal y dérmico, ¿no? Como lo vemos acá en esta fotografía de un corte histológico de una lesión eczematosa. Entonces los cambios van a estar básicamente a nivel epidermal, como lo vemos acá. Esta es una epidermis con estos cambios agudos de vesiculación intraepidermal, ¿no? Que al abrirse va a empezar a drenar un contenido, un exudado transparente, y esto a nivel dérmico vamos a ver un infiltrado perivascular compuesto de linfocitos básicamente, ¿no? Vamos a ver un estadio posterior que viene a ser el estadio subagudo,
donde el eritema baja y no vas a encontrar tantas lesiones inflamatorias y que va a dar paso a descamación e hiperpigmentación como lesiones secundarias, como vemos en este caso, ¿no? Esta es una dermatitis subaguda, ya no tenemos lesiones primarias, sino más bien secundarias, con estos cambios que estamos viendo, ¿no? Entonces decíamos que estas dermatitis pueden ser desde un simple eritema, como lo que vemos acá, una dermatitis de contacto irritativa o alérgica, solamente eritema, en el punto donde hay el contacto con el elemento agresor, o lesiones mucho más severas, mucho más crónicas, como en este caso, donde hay eritema, como vemos acá en las palmas de las manos, pero además hay descamación, hay fisuras, ¿no? Y costra, ¿no? Entonces, estos del espectro de estas dermatitis, ¿no? Y cuando vemos estas formas subagudas, vemos a nivel epidermal menos proceso inflamatorio, hay un poco todavía de edema intersticial, desviación, pero es menor, con discreto infiltrado a nivel dérmico, ¿no? El último estadio que vendría a ser la fase crónica de casi todas las dermatitis, vamos a encontrar cambios relacionados básicamente al rascado, ¿no? Y estos cambios se conocen como liquenificación, ¿verdad? Ustedes ya están ya en la tercera semana de este curso, entonces ya conocen mucho de los cambios cutáneos, lesiones elementales primarias y secundarias, y esto es algo muy frecuente y muy característico de los eczemas o las dermatitis crónicas, ¿no? Entonces, eh, cambios que corresponden a liquenificación, que es básicamente producido por el rascado, ¿no? Rascado y fricción, ¿no? Y que constituyen unas placas de piel engrosada, como las vemos acá, donde se dibuja perfectamente la linearidad o el cuadriculado de la piel, como lo vemos en esta placa de acá, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el estadio final al que llega la mayoría de las dermatitis, ¿no? Acá vemos en la cara anterior del muslo también estos cambios de piel engrosada, donde se acentúa mucho el cuadriculado de la piel, ¿no? Y a nivel histológico vamos a tener este correlato con una epidermis elongada, engrosada, con menos vesiculación, como lo que vimos inicialmente, pero sí con más cambios a nivel de la dermis papilar y dermis media, como lo vemos acá, con este infiltrado linfohistiocytario, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este preámbulo, vamos a entender perfectamente cuál es nuestro terreno de hoy día, ¿no? Estas dermatitis alérgicas, ¿no? Entonces, tenemos en realidad un gran grupo de dermatitis, que es un grupo como el que la estamos viendo acá, esto, atópica, dermatitis una teoría, la dermatitis o eczema nubular que voy a desarrollar ahora, la hipostática, o sea, de diferente origen, diferente etiología, ¿no? Luego tenemos el eczema disidrótico, la autosensibilización y la dermatitis infectiva. Rápidamente voy a hacerles un repaso por esto para entender de qué estamos hablando. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de estas formas de dermatitis que son de contacto irritativa o alérgica, que pueden ir desde, les decía, el eritema hasta la formación de vesículas y ampollas grandes, como en este caso, ¿no? Otro caso de dermatitis. Esta es una forma de dermatitis que se llama dermatitis disidrótica o eczema disidrótico. Nomás se conoce con ese nombre como eczema disidrótico, donde las lesiones van a ser fundamentalmente vesículas, ¿no? Y pequeñas ampollas. Y estas lesiones salen básicamente en los dedos de las manos y en los pies a consecuencia de una exposición de repente a tiñas de los pies, o problemas de ansiedad, y es muy frecuente en atópicos, ¿no? Esto se conoce entonces como eczema disidrótico. Luego tenemos otro eczema que es el eczema eh, hipostático, en el cual el origen se va a centrar en alteraciones venosas de miembros inferiores, muchas veces por insuficiencia en miembros inferiores, empieza una dermatitis, o estos cambios que hemos mencionado inicialmente y que pueden llegar hasta la ulceración, como vemos acá. El eczema deshidrótico del que hablábamos, con lesiones vesiculosas eminentemente, ¿no? Puede aparecer una pequeña pápula, pero posteriormente predomina las vesículas y las vamos a ver en las palmas de las manos o la planta de los pies,
como un cuadro reactivo a todos estos procesos, ¿no? Estos cambios también podemos ver en la dermatitis, una piel engrosada, liquenificada, y se conoce con el nombre de eczema caracolé, ¿no? Quiero detenerme en esta forma de dermatitis que se conoce como dermatitis infectiva, que da los cambios que hemos mencionado, agudos o crónicos, común de las dermatitis en general, especialmente de la dermatitis atópica, con eritema, descamación, exudación, y que puede irse hacia un cuadro crónico, como el que vemos acá, ¿no? Pero en este caso es producido por la infección por HTLV1 o 2 como causa subyacente, ¿no? Entonces son eczemas realmente crónicos, recidivantes, muchas veces intratables, ¿no? Entonces ahora nos vamos a centrar en nuestro tema a desarrollar, que es las dermatitis alérgicas. Entonces, con todos estos antecedentes y este preámbulo, vamos a empezar con la dermatitis atópica, ¿no? En realidad la dermatitis atópica es un proceso inflamatorio cutáneo, dermoepidermal como las demás dermatitis, que tiene un origen multifactorial, ¿no? Es un proceso en realidad crónico que afecta fundamentalmente a niños y que es genéticamente determinado, ¿no? Entonces, esto aspecto que es genéticamente determinado está determinado una condición atópica de los pacientes afectados, ¿no? Y esa condición atópica lo vamos a evidenciar en los familiares, en los antecedentes familiares o los antecedentes personales del paciente que acude a la consulta, ¿no? Entonces tenemos que rescatar, cuando evaluamos a estos niños, investigar de manera directa o indirecta, haciendo preguntas dirigidas para obtener este antecedente de atopía en estos pacientes, ¿no? Esta dermatitis atópica en realidad tiene muchos componentes en su fisiopatología y está involucrado una reacción de hipersensibilidad donde hay liberación de inmunoglobulina E. Es por eso que está clasificada dentro de estas dermatitis alérgicas, ¿no? O enfermedad alérgica de la piel. Tiene un curso crónico y recidivante con frecuentes periodos de exacerbación. Se caracteriza por prurito intenso y persistente y presenta lesiones eczematosas como las que hemos descrito, pero que presenta una morfología y distribución característica, como vamos a ver más adelante, propios de cada edad, ¿no? Comúnmente se acompaña de esterosis cutánea, que es un rasgo, una condición muchas veces preexistente para que se desencadene una dermatitis atópica, y se considera la dermatitis atópica como una manifestación de todo este componente atópico de estos pacientes, ¿no? Dentro de lo que se llama la clásica triada de la triada atópica, ¿no? Hemos visto entonces todas estas características, estos rasgos característicos de la dermatitis atópica, y uno también muy importante de mencionar es que estos pacientes atópicos que van a hacer dermatitis atópica tienen una predisposición a infecciones cutáneas, especialmente las bacterianas producidas por el estafilococo aureus, ¿no? Estos pacientes finalmente van a tener una afectación significativa de la calidad de vida, especialmente a edad infantil, ¿no? Son niños que continuamente están haciendo estos cuadros de eczema que les produce mucho prurito, intranquilidad, son niños muy irritables, ¿no? Esto no concilia muchas veces el sueño, muchas veces agravan sus lesiones por la fotoexposición. Entonces, todo este curso y esta severidad de esta manifestación eczematosa en realidad va a alterar la calidad de vida de los pacientes que van a estar afectados, ¿no? Que van a ser principalmente los niños. Esta es lo que se conoce como la marcha atópica, que viene a ser las manifestaciones de esta serie de manifestaciones atópicas que presentan este tipo de pacientes, ¿no? Entonces son varios eventos atópicos muy bien conocidos que van a manifestarse algunas veces de manera secuencial o van a coexistir, ¿no? Entonces la primera manifestación que va a tener un atópico va a ser la presencia de eczema, como lo vemos acá en esta línea celeste, ¿no? Entonces, dentro de todas estas manifestaciones atópicas más saltantes, vamos a tener la presencia inicial del eczema, ¿no? O la dermatitis atópica. Entonces, se va a presentar desde muy temprano en la vida. Antes de los 5 años tenemos ya la mayor proporción de pacientes afectados, como lo vemos acá,
¿no? Si hacemos un corte a este nivel en los 5 años, la mayoría de los casos se van a presentar entonces antes de los 5 años, y después de los 5 años empieza a declinar la incidencia de la dermatitis atópica como vemos en esta curva, ¿no? Entonces, al llegar a la pubertad, esta incidencia baja significativamente y un porcentaje menor de alrededor de un 30% puede persistir con estos cuadros de dermatitis atópica a lo largo de la vida, ¿no? Pero la segunda manifestación de atopía en la vida de estos pacientes viene a ser la alergia alimentaria, que la vemos en color amarillo, que también tiene un pico de presentación antes de los 5 años, igual va a ir declinando. Luego aparece el asma bronquial, antes también de los 5 años, va a tener una curva máxima alrededor de los 7 años, y también va a seguir un curso similar al que presentó la dermatitis atópica, ¿no? Que tiende a ir remitiendo y persistir en menor proporción, de alrededor del 30% en el resto de la vida, ¿no? El otro componente de esta marcha atópica viene a ser la rinitis alérgica, ¿no? Esta rinitis alérgica se inicia un poco más tardía, después de los 5 años, alcanza su pico de presentación alrededor de los 10 años y de ahí se mantiene constante hasta a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay un momento en la vida de estos pacientes que vamos a tener la presencia, la coexistencia, por ejemplo, de eczema atópico, dermatitis atópica con asma bronquial y a veces incluso con rinitis alérgica, ¿no? Esto es lo que se conoce como la marcha atópica. Entonces, en conclusión, viene a ser la secuencia de eventos atópicos que se presenta en estos pacientes que presentan esta predisposición atópica, ¿no? Entonces, con respecto a la epidemiología brevemente, afecta fundamentalmente a niños y lactantes. Es más alta la prevalencia en pacientes en países industrializados y ciudades cosmopolitas donde hay gran cantidad de elementos a los que llamamos alergenos, que van a ser los desencadenantes de ese tipo de cuadro. Como les había manifestado en el slide anterior, el gran porcentaje de estos niños hacen su presentación antes de los 5 años, alrededor del 85% de todos los casos hacen la presentación de esta dermatitis atópica antes de los 5 años de vida. El debut más o menos de inicio de la dermatitis atópica es alrededor de los 2 a 6 meses de vida, ¿no? Ambos sexos están afectados por igual, así como todas las razas. Y en estos pacientes en los cuales estamos sospechando de dermatitis atópica, encontramos una historia familiar positiva de atopía, ya sea en uno de los progenitores o en los dos progenitores, ¿no? Y esto llega hasta un 50-60% en el cual se puede obtener, existe este antecedente, ¿no? Y el riesgo de que dos padres sean atópicos, ¿no? El riesgo de que la descendencia sea atópica es de alrededor del 80%, ¿no? Es una condición bastante alta, ¿no? Para que la descendencia tenga atopía también, ¿no? Como les decía, la evolución, el curso que sigue la dermatitis atópica es a irse resolviendo antes de llegar la adolescencia, y en un 40-50% pueden tener a la vez de la dermatitis atópica, asma bronquial, y en menor proporción pueden tener rinitis alérgica, ¿no? Con respecto a la patogenia de la dermatitis atópica, esto es un proceso complejo, son varios factores que están involucrados. Este cuadro lo he hecho para simplificar toda la información reciente que se ha ido acuñando con el conocimiento de la dermatitis atópica. Tenemos por un lado los factores genéticos, que ya de lo que hemos hablado, ¿no? Existe siempre una predisposición hereditaria en uno de los dos padres del niño, que va a determinar alteraciones en algunos genes, ¿no? Además de la genética, también se habla de la epigenética. Últimamente también se está mencionando mucho estas alteraciones epigenéticas que se van dando a nivel del desarrollo intrauterino, que vienen a ser factores que pueden provenir del ambiente, algunas infecciones bacterianas, alergenos que llegan a la madre y que pueden producir cambios a nivel del desarrollo intrauterino. Entonces, esto va a determinar que el niño
que viene ya con esta condición atópica tenga estas alteraciones que las vemos acá representadas en estos tres aspectos, ¿no? Va a tener un problema de disregulación inmune, una disfunción de barrera epidermal y alteraciones en el microbioma, ¿no? Estos pilares o estos factores que van a ser cruciales de entender para comprender cómo es que reacciona este niño atópico a las manifestaciones que va a tener a lo largo de la vida. Entonces, van a radicar en conocer estos pilares de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta disfunción de barrera, que vendría a ser la primera manifestación reconocida en el niño atópico, va a condicionar que el niño atópico tenga un problema de serosis, ¿no? Va a tener una piel serótica que se puede evidenciar desde muy temprano y que va a condicionar que exista prurito, ¿no? El hecho de que la piel del niño sea serótica la hace muy vulnerable a alergenos o irritantes del medio ambiente y va a desencadenar fácilmente prurito, ¿no? Que viene a ser el síntoma cardinal de la dermatitis atópica. Esta disregulación inmune va a dar lugar a que existan alteraciones en el microbioma, ¿no? Que viene a ser, recuerden ustedes cuando hayan hecho la clase de infecciones bacterianas, tenemos una microbiota o microbioma muy específico en la piel, constituido por varias familias. Entonces, este hecho de que existan alteraciones en la inmunidad, a la que llamamos disregulación inmune, va a dar alteraciones en la composición de la microbiota o el microbioma cutáneo, dando como resultado un desbalance o una disbiosis que va a generar posteriormente inflamación cutánea, que esta inflamación a su vez va a también incidir sobre el prurito y se va retroalimentando, ¿no? Entonces, estos son los factores fundamentales identificados entonces en el niño que va a padecer dermatitis atópica y en general en todo atópico va a tener estas alteraciones, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se está escuchando bien? Por Sí, favor, el delegado. Ya, ¿cuántos participantes ya se unieron? ¿Cuántos tenemos ahorita? ¿Ya estará la mayoría, estamos supongo? 50. Ya, bueno, es bastante significativo. Entonces hablábamos de la patogenia de la dermatitis atópica. Entonces en este cuadro estamos representando de manera un poco más precisa todo de lo que estamos hablando. Por un lado, esta predisposición genética, no estamos hablando de atopía familiar, que predispone que estos niños sean atópicos, ¿no? Y esta predisposición genética está dada por los genes, y cada vez se están identificando nuevos genes que tienen que ver con esta predisposición genética, ¿no? Y se habla de que es una transmisión poligénica, ¿no? Autosómica, y los más conocidos son estos que están figurando acá, el 1q21, que tiene que ver con alteraciones a la diferenciación epidermal, el cromosoma 5q31, que tiene que ver con la producción de un factor estromaltímico que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esta predisposición genética, este niño son tanto ambientales como socioeconómicos y a determinar barrera alterada, ¿no? Recordemos que estos niños van a tener alteraciones en la barrera cutánea ya desde el nacimiento, ¿no? Y esta interacción entre estos factores gatillantes o predisponentes que van a actuar sobre una barrera cutánea disfuncional va a dar una respuesta inmune alterada que finalmente conlleva a inflamación que va a ser entonces la manifestación objetivable que vamos a ver en la piel de estos niños, ¿no? Entonces, resumiendo la fisiopatología de la dermatitis atópica, tenemos factores genéticos y epigenéticos, y hemos hablado que es una transmisión autosómica dominante, estos son los genes involucrados. Tenemos básicamente una alteración en la barrera cutánea, lo que llamamos una barrera cutánea disfuncional. Todos los atópicos tienen una barrera cutánea disfuncional, ¿no? Entonces, ustedes, en base a lo que estamos hablando,
podrían ir identificándose si son atópicos o si tienen antecedentes familiares de atopía. Se van a dar cuenta entonces de que pueden ser portadores de estas alteraciones, ¿no?, en su piel, ¿no?, y en su inmunidad, ¿no? Alteraciones inmunológicas que no solamente se van a evidenciar o se van a manifestar perdón, en la piel, sino que también a nivel sistémico, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿no? La aparición del prurito, que es un síntoma que va a ser objetivable cuando el niño tiene ya la capacidad de identificar que le pica la piel, que eso es más o menos a los 4 o 6 meses. Entonces va a empezar a rascarse y este prurito se va a convertir en el síntoma fundamental que va a agravar la dermatitis atópica, ¿no? Y por último, el otro factor involucrado es el medio ambiente, ¿no?, en el cual vamos a encontrar elementos, los desencadenantes de las crisis de atopía, no solamente de dermatitis atópica, sino también de rinitis alérgica o de asma bronquial, ¿no? Con respecto a la disfunción de la barrera cutánea, se han encontrado últimamente muchas alteraciones que ya se han ido precisando, ¿no? Tenemos alteraciones a nivel del estrato córneo, donde vamos a tener una déficit de filagrina y proteínas de la envoltura de los corneocitos, ¿no? Ustedes ya están más o menos eh, conociendo la anatomía, ¿no?, las componentes de la piel, y saben que a nivel del estrato córneo tenemos lo que llamamos la barrera cutánea, muy importante, a través de la cual la piel cumple gran parte de sus funciones, ¿no? Aparte de estas alteraciones entonces que encontramos en la barrera cutánea que está ubicada a nivel del estrato córneo, vamos a encontrar también alteraciones en la organización de lípidos intercelulares que finalmente van a dar lugar el atópico. Entonces, en el atópico vamos a encontrar alteraciones en la filagrina, que es una proteína estructural de los corneocitos, y esto, flexibilidad, le confieren eh, 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 resistencia a la piel, ¿no? También vamos a encontrar alteraciones y deficiencias en el factor de hidratación natural, que es un factor que lo encontramos como eh, fase más externa de la epidermis, que va a actuar también eh, como elemento que evita la pérdida transepidérmica de agua, que mantiene el pH en condiciones de acidez. Entonces, al tener alteraciones a este nivel, lo que vamos a encontrar finalmente entonces es una pérdida transepidérmica de agua y piel seca, mayor exposición a alergenos locales, hay aumento del pH, incremento en la colonización del estafilococo aureus y una inflamación cutánea que empeora la pérdida de agua. Entonces, todas estas alteraciones vamos a irlas encontrando en la piel de los atópicos, ¿no? Y lo último que se ha encontrado es que hay alteraciones en las uniones intercelulares del tipo de uniones estrechas, ¿no? Entonces, si recordamos cuáles son las funciones de la barrera cutánea, que es la de prevenir la pérdida transepidérmica de agua, evitar el ingreso de alergenos y patógenos del exterior, mantener el pH ácido, mantener una inmunidad innata a través de los péptidos antimicrobianos o los PAMs. eh, en el atópico vamos a tener todas estas funciones alteradas, ¿no?, o deficitarias, por lo tanto van a tener una barrera cutánea disfuncional que permite que ingresen diferentes alergenos, como el que vemos acá, ¿no? Ingresan fácilmente alergenos, es una piel fácilmente vulnerada, ¿no?, por esta barrera cutánea deficiente, que la vemos acá señalada con esta flecha verde, que se va a ubicar a este nivel del estrato córneo, ¿no? Hablábamos de las ceramidas, que también van a estar deficientes a este nivel, que le confiere esa humectación natural a la piel, ¿no? Entonces van a ser pacientes que tienen todas estas alteraciones a nivel de la barrera cutánea, van a ser pacientes con piel seca, son más perdedores de agua, y si se presenta un proceso inflamatorio, esta pérdida transepidérmica de agua va a ser incluso mayor, ¿no? Entonces, esto es para recordar simplemente cómo está constituida la barrera epidérmica
y las alteraciones que vamos a encontrar en el atópico. Entonces, alteraciones en las uniones en el factor de humectación natural que lo encontramos en el epidermis. Esta es una representación de los corneocitos, ¿no? Esto viene de ser el estrato córneo con los corneocitos, con estas uniones intercelulares que se llaman corneodesmosomas. Entonces vamos a encontrar alteraciones en los filamentos de queratina que se encuentran como parte estructural de los corneocitos. Entonces, una alteración en los atópicos, acá, alteraciones de los filamentos de queratina, de la filagrina específicamente, alteraciones en las ceramidas que las vamos a encontrar entre estas uniones intercelulares, ¿no? Alteraciones también, déficit en los ácidos grasos libres y alteraciones en las uniones estrechas, ¿no? Hablamos de la filagrina que está alterada y lo último que se ha encontrado son alteraciones en las uniones estrechas. Recuerden que en la epidermis tenemos varios tipos de uniones, los desmosomas, las uniones, las brechas de unión, y lo último que se ha encontrado vienen a ser estas uniones estrechas que las vemos representadas con. Y esto es ejemplo, un cuadro para simplificar de todo lo que estoy hablando. Entonces vamos a tener una barrera cutánea entonces deficiente o disfuncional, donde fácilmente va a llegar a colonizar el estafilococo aureus, y lo vamos a ver dispuesto de esta manera, ¿no? En grupos cubiertos de un biofilm, ¿no? Como lo que hemos representado acá, que hace más fácil cuando es reconocido por las células presentadoras de antígenos, los macrófagos, va a desencadenar una determinada respuesta inmune, ¿no? Y puede ser entonces el desencadenante de estas reacciones inflamatorias en la piel, ¿no? Entonces, estas alteraciones en la microbiota, de las que estamos hablando, ¿no? Por la presencia de estos gérmenes patógenos de manera persistente, prolongada, va a inducir estadios o frecuentemente la aparición de estos eczemas activos, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, cuando hay un eczema activo o en su fase aguda, se ha encontrado que 100% de los pacientes están colonizados por estafilococo aureus, y en la piel que no está inflamada se va a encontrar estafilococo aureus en el 40-60% de los casos. Entonces es un rol importante el que cumpliría esta disbiosis cutánea a expensas de la colonización del estafilococo aureus, ¿no? Tenemos además disfunción inmunológica. Aparte de lo que hemos hablado de alteraciones en la barrera cutánea, tenemos disfunción inmunológica, tanto en la inmunidad innata como adaptativa. Tenemos desbalance de estas poblaciones de linfocitos, especialmente los TH2 con respecto a los TH1, que van a ser responsables de liberación de citoquinas, ¿no? Especialmente las interleuquinas 4, 5, la 13 y la 31, ¿no? Esta interleuquina 4 se le atribuye que es responsable de la diferenciación de linfocitos TH2, que van a ser los que van a actuar produciendo gran cantidad de inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, de ahí es que se puede atribuir que esta enfermedad es de tipo alérgica por la liberación entonces de inmunoglobulina E, ¿no? No siendo el factor fundamental, ¿no? Si estamos viendo todas estas alteraciones a nivel de linfocitos que vienen a ser la célula en realidad más importante en este proceso inflamatorio, eh, por un lado, el TH2 produce IgE, también reclutamiento de eosinófilos, pero hay otros linfocitos que también empiezan a participar, como es el linfocito TH1, el TH17 y el TH22, especialmente en las formas crónicas de dermatitis atópica, ¿no? Entonces, encontramos, como les decía hace un momento, alteraciones en la inmunidad innata de la piel que presentan estos atópicos, y esto está dado por alteraciones en los patrones de reconocimiento, los receptores de reconocimiento de patrones, que son estas estructuras proteicas,
que tienen esta capacidad de reconocer cualquier patógeno, especialmente bacterias o virus, que llega a la superficie cutánea para dar una señal de alarma y desencadenar una respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, esta inmunidad innata está dada por estos tipo de elementos, también por los péptidos antimicrobianos, a los que se conoce como PAMs o AMPs, más conocido como PAMs, que son estructuras proteicas pequeñas, entre ellas la catalicidina, las defensinas, que también tienen esta capacidad de hacer frente a la invasión bacteriana, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar en los atópicos es deficiencia de estos elementos de la inmunidad innata, por lo tanto ellos van a presentar aumento en las infecciones cutáneas y aumento de las citoquinas inflamatorias, ¿no? Estos son los deficientes, ¿no? En resumen, entonces, tenemos dentro de la fisiopatología de la dermatitis atópica todas estas alteraciones que estamos hablando en la barrera cutánea, estas alteraciones de tipo inmunológico, tanto en la inmunidad adaptativa como innata, básicamente expensas de linfocitos, que en realidad constituyen un complejo, ¿no? Esto es todo lo que se está dando posteriormente. Miren, ante la llegada que da lugar a que estos niños empiecen con el prurito, el rascado y así inicien este círculo vicioso, ¿no? Dentro de los identificados que pueden desencadenar crisis de atopía, ya sea de pelos de animales, del humo de cigarrillo, ¿no? El polvo en las camas, en las por esto, algunos olores, ¿no? Las condiciones del clima, y muchos desencadenan alergenos más Doctora, disculpe, se le escucha entrecortado. que desencadenan
no por sudor, actividad física. Doctora, no se le Doctora, escucha nada. Correcto, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, sí, Doctora, sí me les escucha? escucho. Sí, lo que pasa es que se ha estado entrecortando Sí, sí te su escucho. audio, más o menos desde procesos inflamatorios, creo Ay, que es. caramba. Ya, qué pena me hubiera avisado porque no sé, no sabía que tenía esta dificultad. A ver si esto me van avisando, por favor. Esto, creo que hay un chat, me parece que hay chat para poder ir, si me pueden ir avisando. Bueno, ahí estamos bien, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, sí, doctora, se le escucha bien. ¿Se me escucha ahora? Sí, doctora. Ya, entonces esto, con todo este preámbulo de fisiopatología, que les he manifestado de manera extensa, espero no haberlos cansado porque es bastante conocimiento teórico, pero muy novedoso, esto, en lo cual se ha avanzado últimamente. Esto vamos a entender qué es lo que pasa con el atópico, ¿no? Y qué pasa con la dermatitis atópica y cómo vamos a poderlo identificar, ¿no? Entonces, luego ya para el diagnóstico de la dermatitis atópica, tenemos estos criterios, esta lista de criterios que son unos establecidos por estos médicos Hanifin y Rafka en 1980, pero que hasta la fecha se siguen teniendo en cuenta porque pone en lista todas estas manifestaciones que puede padecer el atópico, ¿no? Entonces ellos clasificaban los criterios de diagnóstico entre criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores, el prurito, lo que hemos hablado, la historia familiar de atopía, ya sea asma, rinitis alérgica, lo más saltante, ¿no? De la triada atópica, que puede estar dentro de los familiares, la presencia de una dermatitis crónica, como hemos descrito, y las lesiones que tienen una morfología y distribución típica en cara y zonas extensores en el niño y en el adulto y el niño mayor en las zonas de flexuras, ¿no? Como criterios menores, esto consideraba la serosis cutánea, que hemos visto que es un rasgo bastante constante en los niños atópicos y que precede la instalación de la dermatitis atópica. Podemos tener toda esta serie de cambios que esto puede manifestar el atópico, ¿no? Voy a mencionar los más frecuentes, los más comunes. Entonces, ellos, con estos criterios, se establece el diagnóstico de con 3 mayores y por lo menos 3 menores, podemos concluir con el diagnóstico de la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, para hacer referencia a estos criterios, tenemos varios cambios en estos niños. Por ejemplo, el oscurecimiento infrapalpebral, como lo vemos acá, son niñitos que tienen este aspecto de ojeras, que es muy frecuente en los niños atópicos. Este pliegue infrapalpebral, que es también frecuente. Otras veces tienen el de caída de las cejas, palidez facial, como vemos en este niño, una piel un poquito pálida, un poco seca, que se evidencia también a nivel de los labios, y que si encontramos esta suma de signos, lo hemos llamado la fasis atópica, ¿no? Porque son varios signos que están presentes en un niño atópico, ¿no? Entonces, incluso la forma de la mirada, ¿no? Son niños a los cuales podemos identificar con todas estas características como niños atópicos, ¿no? Podemos tener también otro cambio dentro de esta lista de criterios mayores, perdón, menores, es la pitiriasis alba, ¿no? Que son unas máculas hipocrómicas que aparecen en áreas de fotoexposición, eh, son unas máculas manchas de bordes irregulares con descamación y dentro de un contexto de piel seca, como lo vemos acá, ¿no? Una piel seca a nivel periférico también, característica en un niño atópico. No es sinónimo de atopía, pero se presenta frecuentemente en los niños atópicos, especialmente en la época de verano, ¿no? Como respuesta a la radiación solar, ¿no? Cambios un poquito más severos en la piel del atópico, una piel seca en general, con estas máculas hipocrómicas que se conocen como pitiriasis alba, pero esto quiero que adviertan cómo está la piel
seca, ¿no? En estos niños. Y esta piel seca se puede evidenciar en la cara y sobre todo en los miembros inferiores, donde se hace mucho más evidente, ¿no? Entonces, esta pitiriasis salo puede evolucionar a pitiriasis rosada, como lo vemos acá, sí, paso previo ya a la instalación de una dermatitis atópica. Otro cambio que podemos encontrar, otro signo de la piel del atópico es la queratosis pilar, que es una especie de piel de gallina que suele evidenciarse en la cara externa de los brazos y en los muslos, ¿no? Son pápulas foliculares pequeñas, asintomáticas, con eritema en la base, ¿no? Que se hacen muy evidentes desde la edad escolar y mucho más en la edad de la pubertad, y que muchas veces es motivo de consulta, ¿no? Estas lesiones en realidad están persistentes a lo largo de la vida del atópico, eh, de mayor problema en la piel del atópico, ¿no? Esto es un paciente atópico con estas lesiones de queratosis pilar, con estas pápulas foliculares ásperas, que dan el aspecto como piel de gallina. Muchas veces están solamente localizadas, como en este caso, en la cara externa de los brazos, o pueden comprometer más extensamente el tórax, como lo vemos acá, ¿no? Otros cambios en el atópico podemos encontrar ictiosis, ¿no? Cuando es en épocas de invierno, sobre todo donde la sequedad de la piel se hace más intensa, podemos encontrar estas lesiones descamativas o esta piel con aspecto de piel carcosa, ¿no? Que en realidad corresponde a una piel extremadamente seca, que es este aspecto, ¿no? También podemos encontrar hiperlinearidad palmar, ¿no? En las dos palmas, puede ser también en los pies, y en este caso vamos a encontrar varias líneas en las palmas de las manos, ¿no? Que es un hallazgo relativamente frecuente en los atópicos, ¿no? Esto es un cambio mucho más severo de la piel de los atópicos, esto se conoce como ictiosis, ¿no? Que puede presentar un porcentaje significativo de atópicos, ¿no? Otro cambio frecuente que vamos a encontrar en los atópicos viene a ser este evento, este dato que se conoce como eczematie folicular, ¿no? Que consiste en la presencia de varias pápulas foliculares o acuminadas, agrupadas en un parche más o menos delimitado, acompañado de hipocromía, ¿no? Y cuando palpamos esta área, es una piel media rasposa, áspera, que es asintomática, en realidad son lesiones asintomáticas. Aquí es muy evidente este parche de eczematide, acá lo vemos también, ¿no? Que puede estar sobre todo a nivel de las extremidades. En la cara es muy raro, esto lo vamos a evidenciar sobre todo en las extremidades y en el tórax, ¿no? Y estamos viendo lo mismo, ¿no? Eczematide folicular con estas pápulas que son color piel o discretamente eritematosas con tendencia a estar agrupadas y que en algunos casos ya evoluciona hacia la dermatitis, ¿no? Y al agregarse aquí el prurito, el paciente empieza a rascarse y vamos a encontrar la presencia ya de lociones costrosas, ¿no? O erosivo-costrosas como la que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, ese es el estadio previo ya a la instalación de la dermatitis, ¿no? O el eczema, ¿no? Y aquí vemos ya un eczema muy evidente, ¿no? Con las lesiones características de la fase aguda de un eczema, con pápulas eritematosas o papulovesículas, ¿no? Que tienden a agruparse en un área más o menos delimitada, ¿no? A veces podemos delimitar perfectamente en la placa eczematosa o podemos encontrar lesiones por fuera de esta placa, ¿no? Lo más común es encontrar que estas placas tienden a estar más o menos localizadas, ¿no? Otro dato que vamos a encontrar en los niños atópicos es la presencia, como les decía, de infecciones bacterianas, ¿no? Entonces en ellos es común encontrar lesiones de impetigo ampollar, como lo que vemos acá, ¿no? Este es un niño pequeño con eh, pustulosas en áreas de pliegues, ¿no? O lesiones en extremidades como la que vemos acá, con estas características de lesiones vesiculosas o erosivo-costrosas con descamación periférica que nos ayuda a pensar en el diagnóstico de un impétigo ampollar, como es este caso, ¿no? También los atópicos tienen bastante predisposición a hacer infecciones por papiloma virus humano,
son portadores frecuentemente de verrugas vulgares o verrugas planas, de molusco contagioso y de herpes, ¿no? De herpes simple especialmente, ¿no? Entonces, con respecto ahora a los criterios diagnósticos simplificados, que son los que tenemos en este cuadro, estos criterios diagnósticos fueron planteados hace ya varios años por la Academia Americana de Dermatología y simplifica un poco más y hace más sencillo poder establecer el diagnóstico de dermatitis atópica. Entonces tenemos en primer lugar los signos esenciales que deben estar siempre presentes para poder considerar el diagnóstico de dermatitis atópica, se llaman signos esenciales, entre los cuales está el prurito y el eczema que hemos descrito con esa morfología típica para la edad y evolución. Luego tenemos signos importantes que se pueden encontrar en la mayoría de estos pacientes: inicio de edad temprana, antecedentes de atopía familiar o personal, y la hiperreactividad de IgE, la presencia de cerosis, ¿no? Y los signos asociados que pueden sugerir el diagnóstico de dermatitis atópica, pero que son inespecíficos. Entre ellos tenemos algunos de los que hemos hablado, como la pitiriasis alba, la queratosis pilar, de exposición a infecciones, todos los que vimos en la lista de los criterios menores de Haney y Rafka, ¿no? Entonces, bastaría para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica la presencia de prurito y el eczema con esta morfología característica, ¿no? ¿Se me está escuchando bien? ¿Se me está escuchando bien? Por favor, si me Sí, contestan. bien. No, Ya. Ya, entonces tenemos formas clínicas de la dermatitis atópica, y esta es la forma del eczema agudo del lactante que se presenta en niños muy pequeños, entre 6 meses a 2 años, que también se conoce como eczema infantil, ¿no? Que vamos a ver la forma de presentación comprometiendo básicamente la cara y áreas extensoras. Luego tenemos el eczema atópico de la niñez y el eczema atópico del adulto y el adolescente. Entonces, refiriéndonos al eczema infantil, esta forma de dermatitis se va a localizar básicamente en la cara, como lo vemos acá, comprometiendo las mejillas, la zona de la frente, guardando simetría, ¿no? También puede comprometer la cara anterior del cuello, las rodillas, y en rosado vamos a ver, y podría comprometer estas áreas, pero básicamente el compromiso va a ser a nivel facial, como estamos viendo acá, ¿no? Generalmente empieza ahí la dermatitis atópica infantil, niños menores de 2 años que hacen esta presentación. Y clínicamente vamos a ver la presencia desde eritema, como vemos acá, eritema, que posteriormente va a pasar a su fase descamativa, aquí lo vemos ya en una fase subaguda, pero vean el compromiso simétrico de las mejillas, y también el mentón, respetando las áreas periorificiales, que es una característica de la dermatitis atópica infantil. Respeta los párpados y respeta las regiones perinasal y peribucal, ¿no? Este es otro ejemplo, otro caso de otro niño con dermatitis atópica con compromiso a nivel de las mejillas, un, un compromiso muy inflamatorio con exudación y algunas fisuras, ¿no? Y miren el resto de la piel serótica, ¿no? Entonces, compromiso facial en la dermatitis atópica infantil de manera simétrica. Podemos tener también compromiso a nivel retroauricular, acá puede visualizarse un poquito eritema y fisuras infraauriculares, que también es un dato bastante constante en la dermatitis atópica. Aquí tenemos un compromiso mucho más extenso en esta dermatitis atópica infantil, pero manteniendo la simetría. Acá vemos compromiso también a nivel de la frente, ¿no? Respetando estas áreas periorificiales. Ahora, cuando está muy agudo este cuadro, cuando está muy inflamatorio, podemos ver fisuras, algunas grietas que fácilmente pueden ser complicadas con estreptococo, ¿no? Entonces es muy frecuente estas formas de dermatitis atópica infantil que puedan sobreinfectarse, ¿no? Luego vemos cambios un poquito más tardíos. Este es un paciente con piel oscura, ¿no? Una piel morena, pero donde se puede evidenciar este proceso inflamatorio de dermatitis, ¿no? Con algunas lesiones erosivas, costrosas, y aquí vemos a nivel del tórax esto que hemos llamado la eczematis folicular, que se hace muy evidente en estas áreas, ¿no? Con respecto al eczema atópico de la niñez,
o sea, niños más allá de los 2 años, vamos a tener que las lesiones abandonan la cara, ya no van a ser tan frecuentes en la cara como lo era en la forma anterior, sino van a situarse a nivel de los pliegues, ¿no? Los pliegues anticubitales, las muñecas, las regiones popliteas es una zona muy frecuente de compromiso de dermatitis atópica de la niñez, la zona de los pies y la zona de en las mamas, ¿no? Especialmente en las niñas, ¿no? Ya que vimos esto, cómo se presenta esta forma de eczema, tiende a ser un eczema un poco más subagudo y crónico, especialmente porque los niños se rascan muy ávidamente y están continuamente rascándose. Entonces, esto va a dar lugar a que aparezcan estos cambios de liquenificación que va a caracterizar esta forma de dermatitis atópica, ¿no? Esta liquenificación puede darse en placas más o menos delimitadas. Aquí podemos ver la presencia de esta acentuación de esta linealidad característica de la liquenificación. Comparen esta piel afectada con esta que está indemne, con estos cambios de engrosamiento cutáneo, ¿no? La linearidad aumentada y las erosiones y costras producto del rascado, ¿no? En estos niños mayores vamos a encontrar también el compromiso de párpados, ¿no? Es la segunda ubicación en compromiso, ¿no? Entonces podemos tener blefaritis atópica, eritema a nivel también de los labios o a nivel de las comisuras labiales, ¿no? Y a la vez estos niños también tienen conjuntivitis alérgica, ¿no? Tienen conjuntivitis o rinitis alérgica de manera simultánea. Aquí lo vemos en este paciente con eritema de descamación de propio la dermatitis, además de conjuntivitis alérgica, ¿no? Luego tenemos la forma del adulto, ¿no? Donde las lesiones van a tener también compromiso a nivel del cuello, los pliegues, ocasionalmente compromiso facial, es un poco más raro, compromiso de palmas y plantas. Aquí vemos en las manos, ¿no? Un compromiso muy severo de una dermatitis atópica con frecuente sobreinfección bacteriana, como la vemos acá por esta secreción melicérica, ¿no? Es un adulto con dermatitis atópica con estos cambios que vemos acá, eczematosos, con hiperpigmentación y descamación a nivel del cuello, esta placa eczematosa, ¿no? Con estos cambios subagudos a crónicos, con la aparición ya de discreta liquenificación, ¿no? A nivel del cuello, son zonas que van a estar frecuentemente comprometidas en los adultos, ¿no? Ahora, tenemos otras formas de atopías cutáneas o alergias cutáneas relacionadas a la atopía. Uno de ellos es el líquen simple crónico, que se presenta como placas eczematosas localizadas, generalmente en el atópico, la mayoría son atópicos también, con estas características de placas de piel engrosada con este cuadriculado característico. Entonces son eczemas localizados en áreas donde es fácil el acceso al rascado, ¿no? Es muy frecuente en las zonas genitales, como vemos acá en esta paciente. Esta paciente la vi hace algunos años y presentaba un prurito intenso, persistente, que daba lugar a estos cambios de liquenificación, como vemos acá, ¿no? Una piel de la vulva muy engrosada, con este cuadrado muy evidente, producto del rascado continuo, ¿no? También podemos tenerlo a nivel de la cara anterior de las piernas, con este eczema ya más crónico, ¿no? Algunas papulas ácidas, ¿no? También en el adulto. Es esto, entonces estamos hablando son dermatitis crónicas localizadas frecuentemente en adultos, ¿no? Que tienden a rascarse continuamente, ¿no? Luego tenemos la dermatosis plantar juvenil, que son lesiones eritematosas y descamativas, especialmente en los pies, pueden darse también en las manos, en niños atópicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos niños con estas manifestaciones de eritema, descamación y en prurito, no vamos a pensar primero en micosis, sino más bien en este proceso alérgico, en esta dermatosis plantar juvenil, que en realidad es una variante de dermatitis atópica, ¿no?
que vemos otro caso con eritema y descamación, ¿no? Especialmente en las caras plantares de los dedos y la región plantar anterior. Esas son las localizaciones. Otra manifestación de estas atopías cutáneas es el eczema numular, donde la presentación va a ser un poco más diferente a lo que hemos descrito previamente en dermatitis atópica. Y aquí vamos a tener unas placas eczematosas más o menos delimitadas de forma circular. Se le da el nombre de eczema numular porque tenían la apariencia de monedas grandes de las antiguas, ¿no? De más o menos unos 5 centímetros de diámetro, que pueden ser múltiples y muy pruriginosas, ¿no? Tienden a estar presentes sobre todo en extremidades y en el tórax. Es muy raro verlas en la cara, ¿no? Otro tipo de alergia cutánea, hablando de este tema, viene y en atópicos es el prurigo, ¿no? El prurigo, al que llamamos prurigo infantil, cuando se presenta en niños, especialmente menores de 5 años o menores de 2 años, donde vamos a tener una respuesta exagerada frente a las picaduras de insectos como la pulga, los mosquitos. Entonces, estos niños hacen una respuesta muy exagerada frente a estos estímulos, ¿no? Y esa reacción cutánea, esa manifestación cutánea va a estar dada por pápulas y papulovesículas de regular tamaño, de aproximadamente medio centímetro, múltiples, no solamente en el área donde mordió o picó al insecto, sino también pueden estar muy difusas, acompañadas de un gran eritema, como el que vemos acá, ¿no? Un eritema periférico bastante extenso alrededor de las lesiones papulares individuales, ¿no? A veces pueden ser reacciones muy severas, como en este caso, con lesiones incluido, ¿no? Vesículas tensas, muy ruginosas, que condicionan un gran prurito rascado y que puede llegar a esto, ¿no? A lesiones cicatriciales, discrómicas con acromía o incluso algunas cicatrices permanentes, ¿no? Por la intensidad del rascado y la erosión que puede condicionar este rascado, ¿no? Entonces esto se conoce como el prurigo infantil, muy frecuente en niños atópicos. Tenemos otra forma de prurigo también en atópicos que se llama el prurigo del adulto, con lesiones también que pueden iniciarse como pápulas o papulovesículas, que por el rascado se hacen lesiones papulosas duras, algunas veces un poquito queratóxicas, pero que son muy crónicas, ¿no? Es muy difícil tratar este cuadro, son lesiones muy pruriginosas, muy crónicas, que muy rara vez ceden espontáneamente, ¿no? Entonces, esto es con respecto a estas formas de otras atopías, otras dermatosis alérgicas de la piel, ¿no? Con respecto al diagnóstico diferencial de dermatitis atópica y estas dermatosis alérgicas, tenemos la dermatitis seborreica, la carosis, vamos a ver rápidamente. Es una dermatitis de contacto, por ejemplo, producida por el calzado, que en realidad es indistinta a la clínica de cualquier dermatitis, ¿no? Acá se identifica el causante, en este caso es el contacto con el zapato, dermatitis de contacto alérgica o irritativa con eritema y descamación, ¿no? Dermatitis seborreica infantil con compromiso en cuero cabelludo, eritema, descamación, costra láctea, dermatitis seborreica infantil también extensa, que compromete las áreas de los pliegues, cuero cabelludo, las áreas del pliegue anterior del cuello, la región del área pañal, con eritema y descamación, ¿no? También esto lo podemos encontrar a nivel de las axilas, ¿no? Toda la región del área pañal, ¿no? Dermatitis atópica, perdón, seborreica infantil. Otro diagnóstico diferencial son las fotodermatitis, ¿no? En este caso, el eczema o la dermatitis es producida por la radiación solar, ¿no? Y esto lo podemos ver en nuestro medio como dermatosis actínica o prurigo actínico, ¿no? Producida en realidad solamente por la exposición al sol, que es una respuesta idiosincrática frente a la exposición al sol y que puede presentarse desde muy temprano en la vida, como en este niño, ¿no? Con cambios a nivel de la esclerótica, como vemos acá, ¿no? Una pigmentación oscura en la esclerótica que también es característico, ¿no? Puede estar asociado también a queilitis actínica, ¿no? Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta son las sacarosis, ¿no? La sacarosis que en la forma del adulto, como vemos en este caso,
se presenta con lesiones papulosas o papulocostrosas muy pequeñitas, ¿no? Aisladas, dispersas, a diferencia de la dermatitis, que tiende a ser lesiones agrupadas y eritematosas. Acá las lesiones son pápulas muy pequeñitas, puntiformes, con muy poco eritema o color piel, como las que vemos acá, diferentes pápulas con color piel, que tenemos que agudizar la evaluación para poder identificar las lesiones, ¿no? Entonces acá son a veces lesiones imperceptibles de la carosis, pero identificando estas lesiones o el surco acarino, que si tenemos suerte lo podemos encontrar, podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Esta es una carosis infantil un poquito más difícil de diagnosticar y diferenciar de una dermatitis, pero si individualizamos las lesiones vamos a ver que son lesiones más dispersas, ¿no? Que una dermatitis podemos encontrar pápulas eritematosas o papulovesículas con compromiso incluso de palmas y plantas, lo que no se da en una dermatitis atópica, ¿no? Cuando tenemos esta sospecha de acarosis infantil, tenemos que inmediatamente examinar a la mamá, ¿no? Y en la mamá vamos a encontrar las formas del adulto que hemos visto anteriormente, ¿no? Otro cuadro que puede confundirse con una dermatitis son esta forma de presentación de dermatosis purpúrica que da discretas máculas o placas, pero que tienen un color purpúrico. Eso es lo que nos diferenciaría de una dermatitis, ¿no? Las dermatitis no cursan con lesiones ni petequiales ni lesiones purpúricas, como si es este caso, ¿no? Esto es para tener en cuenta el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica son las dermatosis facticias, ¿no? Que generalmente los vemos en adultos, como en este caso, esta es una señora de más de 60 años que presentaba estas lesiones de aspecto eczematoso, pero que era por manipulación. Esta señora se aplicaba múltiples cosas a la cara, jabones, alcohol, cosas que le irritaban la piel y además se rascaba continuamente. Entonces esto se conoce como dermatosis facticia y esta señora presentaba todo este trastorno por alteraciones emocionales, ¿no? Es una paciente que tenía depresión. Diagnóstico diferencial con cuadros pustulosos o síndromes pustulosos, ¿no? Acá si buscamos lesión elemental, acá las lesiones obviamente son pústulas, que pueden ser pequeñitas y también localizadas. Esta es una pustulosis cefálica en un lactante y otro cuadro de pustulosis en las manos, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento, para terminar ya esta primera parte, el tratamiento va a ir desde iniciar con las medidas higiénicas y dietéticas, ¿no? Dentro de las medidas higiénicas es importante tener en cuenta que estos niños atópicos tienen alteraciones en la barrera cutánea, que tienen piel seca, una piel muy reactiva, con un umbral muy bajo al prurito, ¿no? Entonces, evitar todos los factores que puedan empeorar estas características de la piel del atópico, ¿no? Entonces, tenemos que empezar con medidas de higiene adecuadas. Estos pacientes no deben usar jabones corrientes comunes, menos los jabones germicidas que tienen un pH muy alcalino, ¿no? Todo lo contrario, necesitamos usar jabones que tengan un pH más cercano a la piel, que no alteren más los lípidos de la piel que ya lo tienen deficiente y no alterar tampoco el pH. Entonces, vamos a recurrir a unos productos que se llaman Sindets, ¿no? Que son productos de limpieza que muchas veces no requieren enjuague y que van a hacer una adecuada higiene sin alterar la barrera cutánea ya deficiente, ¿no? Con respecto a las alteraciones o restricciones dietéticas que podemos usar en estos niños, estas son en realidad mínimas, ¿no? Son mínimas las restricciones dietéticas que en realidad eso se le encargamos a la madre, ¿no? La madre tiene que encargarse o de ver si empeora su dermatitis con la ingesta de algunos productos de la dieta. Entonces ella tiene que identificar qué factores o qué alimentos pueden empeorarle a la dermatitis, ¿no? Respecto a las medidas higiénicas, también es importante el uso de hidratantes, lubricantes o sustancias emolientes que puedan restaurar la humedad, la hidratación y la emoliencia que le hace falta a la piel del atópico, ¿no? Entonces, por lo tanto, son útiles las cremas humectantes, las cremas con ceramidas, las cremas que tienen
antipruriginosos, ¿no? Las que nos van a conferir también más hidratación y más humedad a la piel, ¿no? Entonces son importantes. Tenemos actualmente como arsenal terapéutico una gran cantidad de productos de este tipo tienen productos, ceramidas, hidratantes, urea, palmitrol, diferentes productos que van a aumentar, hidratar y además calmar el prurito, ¿no? El segundo elemento dentro del tratamiento vienen a ser los corticoides tópicos, ¿no? Que en realidad vienen a ser la piedra angular en el tratamiento de la dermatitis atópica. Y estos corticoides tópicos vamos a utilizar sobre todo los corticoides esterificados, ¿no? Que son los corticoides que tienen menor penetración, tienen buen efecto antiinflamatorio, pero que no penetran tan profundamente en la piel y por lo tanto los efectos colaterales también pueden ser muy controlados, ¿no? O mínimos. Ocasionalmente podemos recurrir a los corticoides sistémicos, especialmente si estamos frente a dermatitis atópicas muy severas, y los corticoides sistémicos se indican por corto tiempo y a dosis bajas, ¿no? En tercer lugar, podemos recurrir a los antihistamínicos. Recordemos que la dermatitis atópica no es fundamental la liberación de histamina, es un factor más dentro de todo este componente multifactorial que tiene la dermatitis atópica. Entonces, los antihistamínicos van a tener un uso muy limitado, ¿no? Y básicamente nos van a servir para tener un efecto sedante en el niño, ¿no? Para administrarlo en las noches donde están con el prurito más exacerbado, no tienen, tienen el sueño alterado, entonces nos van a servir más por su efecto sedante. Y los más usados son la clorfenamina y la cetiricina o la loratadina. La clorfenamina administrada sobre todo en la noche, ¿no? Otro paso en el tratamiento de la dermatitis viene a ser los inhibidores de la calcineurina, que son unos productos antiinflamatorios sin los efectos colaterales de los corticoides, ¿no? Entonces se habla de que son análogos de los corticoides, y estos son el tacrolimus y el pimecrolimus. En nuestro medio tenemos tacrolimus, que es de gran utilidad cuando necesitamos hacer tratamientos prolongados, ¿no? A niños que hacen dermatitis atópica muy recidivante, o que es en áreas donde no podemos usar por mucho tiempo los corticoides tópicos, ¿no? Otro tratamiento que podemos usar es la radiación ultravioleta, especialmente en formas extensas y recalcitrantes de dermatitis atópica, la fotoquimioterapia, los inmunomoduladores o inmunosupresores, ¿no? Desde la ciclosporina, la cetoprina, metotrexato, mofetilmicofenolato. Entonces podemos recurrir a estos tratamientos sistémicos cuando tenemos fracaso con lo anterior que hemos ya utilizado, ¿no? Y finalmente la inmunoterapia y el uso de biológicos, ¿no? Ahora ya se está hablando cada vez más de los biológicos, y para dermatitis atópica el biológico que ya se está utilizando con muy buenos resultados es el dupilumab, ¿no? Que permite controlar muy rápidamente las dermatitis atópicas severas con control de todos los síntomas y las complicaciones. El inconveniente es el costo, ¿no? En nuestro medio todavía no lo tenemos disponible, sin embargo ya está en otros países de Latinoamérica, donde ya hay reportes de resultados muy alentadores, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, si tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta, estos jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O algún detalle que desea que amplíe? ¿Preguntas, por favor? No, doctora, al parecer no hay pregunta. Hola. Ya, bueno, pensé que estaba hablando sola, no los escuchaba, no escuchaba a ninguno de ustedes. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Bueno, quiero hacer hincapié con respecto al tratamiento, especialmente al uso de los corticoides tópicos, ya que no me lo preguntan. Esto, con respecto a los corticoides tópicos, que vendría a ser la piedra angular, ¿se me escucha bien? ¿Se me está escuchando? Sí, sí, doctora, se escucha. Sí, doctora. Ya, entonces voy a detenerme un poquito más con respecto a los corticoides tópicos.
yo creo que deben terminar este curso de dermatología sabiendo, conociendo a los corticoides tópicos más usados, ¿no? Creo que tienen un seminario al respecto, pero vamos a encontrar la aplicación aquí en la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, como les decía, los corticoides tópicos vienen a ser la piedra angular no solamente de la dermatitis atópica, sino en general de todas las dermatitis, ¿no? Entonces, en dermatitis atópica, eh, eh, que es un proceso que afecta sobre todo a niños, tenemos que hacer una selección muy precisa y adecuada del corticoide, ¿no? Porque los corticoides, pues, colaterales muy tempranos. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar el corticoide tópico para tratar a estos niños? En primer lugar, tener en cuenta el estadio de la dermatitis, ¿no? El estadio, la localización de la dermatitis. No es lo mismo tratar una dermatitis en la cara que tratarlo en extremidades o en las plantas o en los pies. Eh, Luego tener en cuenta la potencia del corticoide que vamos a escoger, ¿no? Muchas veces podemos recurrir a un corticoide con una buena potencia antiinflamatoria, pero esto que no tenga todos los efectos colaterales que pueden presentarse con el uso prolongado de corticoides. Entonces, yo les voy a mencionar algunos corticoides que son de gran utilidad en la dermatitis atópica. Les decía que corticoides tópicos en niños, sobre todo la hidrocortisona, la metilprednisolona, la desonida, el prenicarbato y por último la fluticasona, ¿no? Estos son los corticoides que se utilizan mucho en dermatitis atópica, sobre todo la dermatitis atópica infantil, ¿no? Entonces podemos empezar, por ejemplo, si tenemos compromiso facial, podemos recurrir tranquilamente a una metilprednisolona, ya sea en crema o emulsión, y podemos conseguir muy rápidamente bajar este proceso inflamatorio, ¿no? Si tenemos compromiso en el área del pañal, igual el tratamiento podemos hacerlo con este tipo de corticoide o hidrocortisona, pero por corto tiempo, un máximo de 7 a 10 días, y con eso logramos remitir, bajar todo este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces podemos cortar, ahí está ahí el tratamiento con corticoide. Si es que recidiva nuevamente este mismo proceso en la misma localización, podemos nuevamente utilizar este tipo de corticoides o usar como alternativa el tacrolimus, ¿no? Entonces y las formas de dermatitis atópica del niño mayor o del adulto, sí podemos utilizar corticoides un poco más potentes, ¿no? Recordemos que en estas edades la dermatitis es más hacia pliegues o hacia las plantas o los pies. Utilizar corticoides un poco más potentes con mayor tranquilidad, ¿no? Bueno, eso quería mencionarles con respecto al uso de los corticoides en estas formas de dermatitis, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar con los últimos de esta tarde. Luego tenemos la dermatitis fotoalérgica, que es un proceso desencadenado por un fotoalergeno. En este caso, el alergeno, el elemento desencadenante viene a ser un alergeno al que se conoce como fotoalergeno, que en realidad recibe este nombre porque es activado por la acción de la radiación solar, ¿no? Ya sea la radiación ultravioleta o la luz visible, lo convierte de ser un producto estable a un producto excitado que va a recibir el nombre de apteno, ¿no? Entonces, este apteno va a tener la capacidad de comportarse como una molécula que va a estimular una respuesta inmune mediada por células, ¿no? Entonces acá tenemos dos factores de por medio: la piel, que va a estar, en la cual esto va a llegar o va a alcanzar de manera tópica o de manera sistémica este fotoalergeno, que va a convertirse en fotoalergeno cuando se suma la exposición al sol y va a desencadenar una respuesta eczematosa como la que puede ir desde el eritema, ¿no? Un eritema marcado en la región donde se ha expuesto al sol,
hasta lesiones papulosas, ¿no? Esto se conoce entonces como dermatitis fotoalérgica, ¿no? Entonces, producida por la interacción de dos factores, un fotoalergeno y la radiación solar de por medio, ¿no? Esta reacción puede ser esto desde eritema, como hemos visto en el caso anterior, o la presencia de pápulas eritematosas, como las que vemos acá, ¿no? Acá vemos eritema y además ya pápulas eritematosas, igual acá más pápulas eritematosas en la área de fotoexposición. Acá lesiones confluentes de mayor tamaño que pueden dar prurito o simplemente una sensación de ardor o de quemazón en la piel, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver secundario al consumo de algunos medicamentos orales, especialmente antimaláricos como la cloroquina o la hidroxicloroquina, algunos anticonvulsivantes, productos como el grupo de las tetraciclinas, minociclina, por ejemplo, ¿no? Puede desencadenarnos estas reacciones de fotoalergia, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver generalmente por contacto con productos, medicamentos o con productos que alcanzan la superficie cutánea, ¿no? Como algunas plantas o unas sustancias químicas que pueden desencadenar esta reacción, ¿no? Ahora, para tener en cuenta el diagnóstico diferencial de este tipo de cuadro, vamos a tener en cuenta enfermedades que cursan con eritema significativo, como es este caso de una paciente con rosácea, que esto se caracteriza por una marcada fotosensibilidad, ¿no? Entonces, un eritema marcado en área de fotoexposición, esto es simplemente fotosensibilidad, aquí no media ningún fotoalergeno, y podemos evidenciar, además del eritema simétrico, la presencia de telangiectasias como las que vemos en las regiones malares, ¿no? Entonces, rosácea es una entidad que cursa con mucha fotosensibilidad. Otro cuadro es la dermatomiositis, ¿no? Que también produce mucha fotosensibilidad con esta eritema en heliotropo, que es bastante crístico. Entonces, para tener en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de estas fotoalergias. Bueno, esta es una jovencita donde se evidencia la foto no ayuda mucho, está muy clara, pero podemos ver un eritema a nivel de las regiones malares, el rostro, la nariz y la frente, ¿no? Discreto eritema. Y ella manifestaba que tenía mucho, también es una fotosensibilidad que en este caso era desencadenado también por rosácea, ¿no? Con respecto al tratamiento de la dermatitis fotoalérgica, lo ideal es identificar el producto, el fotoalergeno, o la sustancia, o el medicamento que está desencadenando esta reacción, eliminarla, indicarle al paciente que el uso adecuadamente fotoprotectores, especialmente de un espectro amplio que cubra radiación visible, ultravioleta, A y B, y utilizado de manera horaria, ¿no? Por lo menos 4 aplicaciones en el día, entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, ¿no? Y podemos usar también corticoides o inhibidores de calcineurina, ¿no? Similar a lo que hemos usado en la dermatitis atópica, ¿no? Ahora, la dermatitis de contacto alérgica es una dermatitis también, un tipo de dermatitis con toda la clínica que hemos mencionado al inicio, pero que en este caso se debe a una reacción alérgica de tipo 4, una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 de la clasificación de Helicums. Recuerden, la última es la de tipo 4, producida por linfocitos, y en este caso linfocitos desensibilizados, ¿no? La reacción es una reacción eczematosa que resulta de la expresión de una piel previamente sensibilizada o que ha tenido contacto inicial previo a algún alergeno, a la cual se va a llamar sustancia sensibilizante, ¿no? Y en esta condición, entonces, el alergeno se va a llamar sensibilizante. Ahora, esta reacción eczematosa se va a dar lugar no solamente en el punto de contacto con el sensibilizante, sino que también puede ser a distancia y en el peor de los casos comprometiendo toda la superficie cutánea, ¿no? Se habla de que existe una predisposición a menudo hereditaria y cuanto más potente y concentrado es el alergeno, más intensa va a ser la reacción alérgica, especialmente si es que la barrera cutánea también está alterada, ¿no? Y la lista de agentes fotosensibles, puesto los más frecuentes, ¿no? Los más comunes,
Dentro de los metales está el níquel y el cromo. El níquel es un metal que se encuentra dentro de las joyas de fantasía que utilizamos frecuentemente las mujeres. Entonces suele presentarse esta dermatitis alérgica en las zonas donde nos ponemos los aretes, los collares o usamos hebillas. Como por ejemplo, acá la hebilla de los pantalones, ¿no? Los botones, el cierre que tiene dentro de su composición níquel, entonces pueden desencadenar este tipo de dermatitis de contacto alérgica, ¿no? También podemos tener las dermatitis de contacto alérgicas a los gomas, plásticos o al látex, como en este caso, ¿no? La dermatitis se presenta en el punto de contacto con cinta de goma o que antiguamente se usaba para tomar los electrocardiogramas, alérgicas, ¿no? Dermatitis de contacto que podemos tenerlas también a nivel perioral por el consumo de algunos productos químicos, algunas sustancias que alcanzan la superficie cutánea que pueden comportarse como sensibilizantes, ¿no? Y también son comunes las dermatitis de contactos en las manos, ¿no? De las amas de casa, de los trabajadores manuales, como los albañiles. Y en el caso de los albañiles, ellos hacen la sensibilización al cromo del cemento, ¿no? Y por último, las que pueden estar en relación al contacto con plantas, ¿no? Entonces se conocerá como dermatitis, dermatitis alérgica de contacto por plantas. Y la manera de diagnosticar o identificar el alergeno es a través del patch test o la prueba del parche, donde donde se colocan varios alergenos en cada círculo y luego se hace la lectura a las 24, 48 horas o incluso una semana después de la prueba para evidenciar la respuesta eczematosa en el área determinada, ¿no? Evaluada. Ahora, el diagnóstico diferencial de estas dermatitis de contacto podemos hacerlas con algunas formas de urticaria, como la urticaria anular y gigante aguda, que se presenta generalmente en niños. En este caso, la lesión elemental vienen a ser los sabones o las ronchas, ¿no? Que son lesiones transitorias, fugaces, acompañadas de mucho prurito, que desaparecen en menos de 24 horas y que no dejan ninguna lesión secundaria evidenciable en la piel, ¿no? El diagnóstico diferencial son también acá las ronchas, o los abones o ronchas, que pueden ser policíclicos, ¿no? Abones o ronchas. Algunas formas de tiñas, ¿no? Tiñas corporales, pero en este caso la lesión elemental viene a ser la pápula eritematosa y descamativa, ¿no? Que va creciendo de maneras o dando lesiones de tipo anular, como las que vemos en esta foto, se me pasó, que pueden tener una configuración anular o redondeada. Otro grupo de enfermedades vienen a ser los eritemas anulares, que pueden dar lesiones figuradas anulares, como estos ejemplos, ¿no? El eritema multiforme, que también es una lesión fija, permanente, con esta lesión indiana, que la hace característico. Las reacciones a picadura de insectos, que pueden ser muy severas, como en este caso, dando lesiones de tipo purpúrico, máculas eritematopurpúricas, que están apareciendo donde ha estado picando el insecto, ¿no? Tiña corporis, ¿no? La lesión elemental es una placa anular, eritemato de pápula descamativa, con esta descamación característica a nivel de la periferia, ¿no? Y otros cuadros un poco más raros, ¿no? Creo que con eso ya doy por terminada la clase de hoy día. Con respecto al tratamiento de estas formas de dermatitis de contacto, lo ideal es identificar el alergeno o el sensibilizante, y se puede utilizar corticoides de diferente potencia de acuerdo a la zona que está afectada, ¿no? Si es en la cara, recordemos que debemos usar corticoides de baja potencia. Si es en zona de piel más gruesa o áreas distales, corticoides de potencia mucho más alta, ¿no? Y tratar de mantener una barrera cutánea que cumpla todas sus funciones, que esté viable, que esté con todas sus características normales, ¿no?
¿Alguna pregunta? Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Se me escucha? Sí, sí, doctora, se le escucha. Ya, ¿alguna pregunta? Si tuviera alguien alguna pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas. Espero que hayan entendido la clínica sobre todo, y cómo identificar y cómo hacer el diagnóstico de estas entidades, ¿no? Sobre todo es la dermatitis atópica, que han visto que tiene muchas variantes clínicas, muchas formas de presentación, que es importante identificarlas desde el inicio para hacer tratamientos adecuados y no empeorar el cuadro con tratamientos que no vienen al caso, ¿no? No hacer el abuso de los corticoides, ¿no? Tratar de usar el corticoide más adecuado para tratar el estadio y la forma de dermatitis que la estamos evidenciando en un momento determinado, ¿no? Bueno, entonces me despido. Gracias por la atención. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Doctora, un favor, si le puede Sí, enviar sus diapositivas a su delegada de sede para que nos envíe. sí, sí, sí. Ya, se lo voy a mandar al doctor Mosqueira porque él me pidió la clase. Yo no sé si él o me mandas tu correo, por favor, Ya, para le mando por acá. esto, mandarte. Doy mi número de celular. Ya, está bien, doctora, sí. Me mandas por WhatsApp, por favor, 999-04-6977. 999-04-6977. Listo, doctora, muchas gracias. Listo, entonces, por favor, ya, me mandas por WhatsApp tu correo y ahí te voy a enviar la clase, ¿ya? Sí, Muy doctora. bien, entonces nos despedimos. Hasta pronto, cuídense mucho. Muy bien, adiós.